busca de más precisiones, ¿qué establece este decreto de necesidad de urgencia con respecto a esta doble indemnización por despidos? Y hemos invitado a una especialista, la doctora Cristina Azócar, abogada laboralista. Doctora, bienvenida. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Bien, ahí escuchábamos las dos versiones. Los empresarios dicen que no creen que esto vaya a reactivar. Pero, ¿qué establece? Vamos a lo que no conocemos, porque hasta ahora se conocen solo los titulares, ¿no? Sí. Es importante conocer exactamente qué establece la medida. Primero hay que tener en cuenta que es una medida temporal. Por lo tanto, el paliativo, si es que lo hay, que eso lo vamos a ver en un futuro, es momentáneo. Es una medida que a mi modo de ver ataca las causas y no las consecuencias, pero que es indispensable en el contexto, en la coyuntura en la que estamos viviendo. Es indispensable principalmente para llevar tranquilidad al trabajador. Los que estamos en este tema hemos visto estos meses pasados y lo hemos visto con mucha preocupación cómo los trabajadores se acercan a los estudios jurídicos a hacer consultas con miedo a que los despidan. Aunque recién decían por parte de los empresarios, dice, si uno despide a alguien no es porque quiera hacerlo, es porque hay alguna causa, ¿no? Ese es el otro tema. Como dije al principio, es un paliativo. Hay que ver, transcurrido los 180 días, en qué porcentaje sirvió esta medida. Es cierto lo que decía el presidente del CESIS, en que uno no despide porque quiere despedir. Claro. Entonces ahí está el punto. Primero vamos a aclarar, los despidos en donde se va a generar la doble indemnización son aquellos que surjan sobre una relación laboral ya existente al tiempo, antes de la entrada de vigencia de esta normativa. Si eso en principio no afectaría, como entiendo que se dijo de otra manera, no afectaría la generación de nuevos empleos. O sea, los empleadores tienen que estar tranquilos, en principio, en que si a partir de ahora van a querer tomar gente, este decreto no alcanza a esas situaciones, es hacia atrás. Bien. Ahora bien, es cierto, como decía el presidente del CESIS, que uno no despide por despedir. Entonces ahí está el otro punto que hay que tener en cuenta. ¿Alcanza la medida? No alcanza, porque la verdad que para una doble indemnización, ¿qué puede llegar a hacer el empleador? Alegar una causa. Si los despidos en donde va a regir la doble indemnización son los incausados, entonces puede alegar una causa. Y seguramente se puede llegar a dar el caso, sobre todo en las pymes, en donde esta situación económica se le hace insostenible y los va a terminar despidiendo por una cuestión de fuerza mayor, porque no les cierran los números. Claro. Y en ese contexto, la ley de contratos de trabajo prevé que si se dan estas condiciones y el empleador puede probar estas circunstancias y que no le sean imputables al empleador, el trabajador va a ser despedido, pero además con el pago de una indemnización del 50%. Entonces hay que tener cuidado con lo que dice la normativa. En principio es buena a los fines de tranquilizar a la gente. Habría que ver qué otras medidas se toman paralelamente como para generar economía, para generar empleo genuino, claro, para terminar con la desocupación. Ese es el punto. Claro, y esta medida, no contribuye. No, esta medida simplemente tranquiliza a los trabajadores. Parcialmente los tranquiliza, porque como bien te digo, pueden despedirse los trabajadores cuando existe una causa. Ahora, ya ha habido antecedentes de medidas similares, ¿no? Ha habido antecedentes, depende del punto de vista de cómo se mire, han funcionado o no. Lo cierto es que seguimos en este país con las mismas problemáticas de hace muchos años. Esto no es un tema de un gobierno en particular. Hace más de 30 años que tenemos problemas de desocupación, de desempleo, de trabajo no registrado. Y medidas como estas se han ido tomando y no han alcanzado. Entonces el desafío es eso. El desafío tiene que ver con las políticas públicas que va a implementar este nuevo gobierno, que sean integrales y que abarquen todas estas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la economía y sobre todo, como te dije recién, la generación de empleo genuino. Claro, uno tiene la sensación de que son repeticiones que no han dado resultado, ¿no? Vamos a estar dentro de instantes en otro living con el tema de las retenciones al campo. Bueno, en ese tema no me meto, pero porque no es mi especialidad, pero sí es cierto en lo laboral en que las modificaciones que se han hecho a las leyes hasta ahora no han dado el resultado que se esperaba.
y seguimos en materia laboral igual o peor que muchos años atrás. Entonces, ¿igual o peor? Sí, igual o peor, por supuesto. Entonces, no se arregla esta situación con el dictado de un decreto, con una ley, emparchando, lo digo así como para que se entienda, emparchando toda esta situación. Esto se arregla, como te dije, de una manera integral, con una política pública de Estado que abarque todas estas cuestiones a los fines de contener también al empleador, porque no nos olvidemos que la relación laboral en el ámbito privado se genera entre el empleador, el empresario y el trabajador. Si al empleador le va mal, no tiene posibilidad de contratar o no tiene posibilidad de mantener al trabajador. Esto no es una pelea entre empleador y trabajador. Y como bien se dijo recién, el empleador no despide por despedir. Claro. Y además, otro tema, al empleador le cuesta mucho capacitar al trabajador. Cuesta mucho tener un trabajador, capacitarlo, y cuando lo tiene y le sirve, si lo tiene que despedir es porque no le va a quedar opción. Estoy hablando en líneas generales, por supuesto que siempre hay excepciones. Entonces, me parece que también una buena medida paralela a esta sería que se empiece a hablar de las cargas, mal llamadas cargas sociales o cargas patronales, que son aquellos aportes que hace el empleador, que son altísimos, que es una de las causas principales que hace que el trabajo no sea registrado. Ese es un tema que está pendiente de debate y que urge. Claro. Y que no está contemplado, porque este decreto parece plantear, retomando tus palabras, como si fuera una guerra, ¿no? Entre empleador y empleado. Sí, que esperemos que este gobierno termine con esa visión, porque también hay que decirlo, la finalidad de este decreto es hacer un paréntesis por 180 días y empezar a buscar consensos. Así lo está explicado en la exposición de motivos del decreto. Y bueno, ahí también va a tener que ver la cuestión, la habilidad política, digamos, del gobierno nacional, si consigue esos consensos y cómo, ¿no? Bien. Doctora, muchas gracias. No, gracias a vos, Vanina.